RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. Justo para tratar sobre este tema de violencia que sufren cientos de maestros a nivel nacional, sin que el Ministerio de Educación haga absolutamente nada al respecto, ya contamos con el abogado Víctor Sousa, experto en legislación sobre violencia escolar, bullying, ciberbullying, porque hoy día con el tema de la plataforma tenemos ya un ciberbullying, a quien le damos la bienvenida, no antes de solidarizarnos con el profesor de este colegio emblemático, Ricardo Palma, que se encuentra en Surquillo. Para nosotros, Víctor, tenerte en el programa es un gusto. Cuéntanos, ¿tú tienes conocimiento sobre cómo es que viene avanzando este mal que se viene, pues, ya hoy día visibilizando? Posiblemente han habido algunas acciones similares que se han generado y no conoce la población, no conocemos los maestros en otros lugares de repente de nuestra patria, de nuestro territorio nacional. Cuéntanos qué cifras o qué datos conoces tú sobre esta lamentable situación. Un gusto, muy buenos días con todos, muy buenos días Gilmer, muy buenos días Erika. Este tema de la violencia a los maestros es un tema que está creciendo a nivel nacional. Pero crece y el Ministerio de Educación no tiene un registro público respecto de este tema puntual. Es decir, tenemos un portal que es el CICB, que es un reporteador de eventos de violencia en la escuela, pero la violencia en contra del maestro no se puede registrar en este portal. Es más, se exige que el maestro tenga un usuario y una clave de este portal, pero que también puede ser, ¿no es cierto?, puede ser pasible de violencia. Él no puede registrar las violencias contra sus compañeros, contra los docentes, contra los auxiliares, contra el personal educativo, incluso contra el propio padre de familia. Este portal no permite esa situación. Es decir, de que no tenemos información que se pueda trabajar a nivel nacional, no tenemos información que esté registrada de manera pública, pero no solamente es eso, sino que cada tipo de agresión que aparece en el CICB siempre tiene un medio de defensa, ¿ok? Pero el maestro no cuenta, cuando menos, con un procurador a nivel nacional que se encargue de este tipo de violencia para poder ser defendido ante la policía, fiscalía y poder judicial. Eso no existe. Fíjate, hemos tenido una entrevista ya un tiempo atrás con el defensor del pueblo. ¿Para qué? Para observar primero el registro y cantidades de denuncias sobre acoso a estudiantes, acoso presunto, vamos a decir siempre acoso sexual, de maestros contra estudiantes o de estudiantes contra estudiantes. Y yo le preguntaba al defensor del pueblo, los maestros también están siendo agredidos. Si bien es cierto, no hemos registrado, por primera vez registramos un hecho como este, que para nosotros es muy lamentable, pero por lo menos hay agresión verbal del estudiante al maestro. El maestro no puede hacer absolutamente nada, porque no existe ningún protocolo para su defensa. Yo le preguntaba al procurador, ¿cómo hacemos para defender a los maestros que están siendo víctimas de este tipo de situaciones? ¿No? Tú eres abogado y existe una base legal para que el profesor pueda defenderse o pueda precaver que esto no ocurra. Hoy día las normas están hechas en contra de la defensa del profesor y asume el derecho total del estudiante. Por eso la Constitución política dice, un derecho empieza cuando has cumplido tus deberes y viceversa, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué puede hacer el maestro? ¿O hay algún indicador, un viso de que sí puede defenderse o buscar la forma cómo hacerlo? La legislación es difusa. No existe, como tú bien dices, un protocolo.
en el cual yo, Ministerio de Educación, escuela, UGEL, DRE, pueda activar. Eso no existe. Pero sí existen normas paralelas que el maestro puede hacer uso y que de hecho lo hemos utilizado y han tenido resultados efectivos. Es decir, el maestro, en este caso este profesor de mecánica con el cual me solidarizo, él puede ir no solamente a la policía, no solamente a la fiscalía y no solamente al Poder Judicial, él puede pedir medidas de protección. Y medidas de protección, porque ahora se habla pues de que no existe la expulsión, ¿no es cierto?, de la escuela por parte de los alumnos, pero sí existe la posibilidad del alejamiento de los alumnos respecto al maestro, que ha sido agredido, que ha sido vulnerado, no solamente físicamente, en su dignidad, emocionalmente. Es decir, tanto el alumno cuando es agredido tiene derecho de que el maestro sea suspendido, retirado, según sea el caso. El maestro también tiene el derecho de que esos alumnos no estén cerca de él. Y eso implica alejamiento. Y eso es lo que hemos logrado a nivel de Poder Judicial, porque el Ministerio de Educación, como ya sabemos, ha optado por la no expulsión, el no retiro, pero te puedo comentar algunos casos en que sí hemos logrado en que sea reasignado este alumno a otra escuela. Es decir, no salga del circuito educativo básico, ¿ok?, de Perú, sino que sea reasignado a otra escuela. Eso no es expulsión, y el Ministerio de Educación lo sabe. Ellos saben en diferentes DRE que esto se ha podido hacer. Víctor, sí, quiero también preguntarte. En realidad, como se ha señalado, como no existe este protocolo para activar, es decir, tenemos una legislación en realidad bastante precaria para defender al maestro frente a estos hechos, son casos que ya se van repitiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el impacto a largo plazo, a mediano, a largo plazo que podría ocurrir? Porque bien sabemos que esto podría empezar a replicarse en otras instituciones educativas y el docente puede empezar a perder piso, respeto, autoridad frente a sus estudiantes, frente a un mínimo hecho de repente de discrepancia que podría ocurrir dentro del aula. Entonces, quisiéramos conocer, o sea, ¿qué podría ocurrir? ¿Cuáles podrían ser las posibles consecuencias a mediano plazo en el sistema educativo si no se aborda adecuadamente este problema? Sí, mira, de plano ya está sucediendo. Es decir, por ejemplo, entramos en una confusión o en una minimización de los hechos. Hablamos de falta de respeto, en este caso hablamos de falta de respeto al maestro, y eso no es así. Estamos hablando de agresión pura y dura, violencia contra el maestro, de física y también emocional, en su dignidad. Y eso ya se está dando. Eso más que a futuro se está dando de manera reiterada en las escuelas a nivel nacional. Y lo segundo, de que ya podríamos estar hablando incluso de lesiones. Es decir, no vamos a nosotros creer de que estas, entre comillas, falta de respeto, estas violaciones, estas vejaciones a los maestros no puedan recaer en fracturas, en golpes e incluso en muertes. Ya se da entre estudiantes. Estamos hablando en casos de diferentes regiones donde estudiantes no solamente lesionan gravemente, sino también matan a compañeros, a otros alumnos. Esto puede escalar tanto a los maestros. Y yo no quisiera asegurar, porque justamente no existe la estadística, pero no dudo de que ya exista una muerte. Yo no dudo que exista una agresión grave contra un maestro a nivel nacional, pero esta no ha tenido, pues, ¿no?, el impacto mediático debido. Estoy seguro que SUTEP, estoy seguro que todos los organismos, las asociaciones, redes de maestros pueden saber esto, y esto hay que sacarlo a la luz. Hay una expresión muy común, ¿no? Lo que no se visibiliza no existe. Es decir, si no tenemos un registro en el Ministerio de Educación sobre este tipo de agresiones a docentes, ¿no?, pareciera que no existiera. Pero sin embargo sí existe, ¿no? Tú conoces este tema porque tienes una relación de investigación también de esa fuente. Tú has logrado conversar con el Ministerio de Educación porque hay una dirección que se encuentra justamente a responsabilidad de estos temas, que tiene que ver también con el tema psicológico.
Miren, hay la necesidad, y ahora sí firmemente tenemos que decir, la necesidad legal de presionar al Ministerio de Educación para dotar de psicólogos, ya teniendo en cuenta que existe una ley que obliga al Estado a tener psicólogos en las instituciones educativas. Hoy hay una razón que puede exigir con mayor fuente y presionar al Estado para que eso se cumpla. Así es. La presencia de los psicólogos en el sector educativo no debe ser solo dirigida al estudiante, debe ser también dirigida al maestro. Eso es para empezar. Segundo, el psicólogo a veces está un poco limitado en la medida de que no solamente en cantidad, sino también en los conocimientos. Lamentablemente no existen especializaciones dirigidas para la violencia en la escuela por parte de estudiantes y mucho menos para la violencia en la escuela de estudiantes hacia maestros. Eso no existe, esa especialidad acá en el Perú. Ahora, tenemos que sumar de que al psicólogo le falta un compañero, un colateral, que es el sociólogo. El sociólogo tiene que participar dentro de esta vorágine de violencia microsocial que existe en la escuela. El psicólogo ve la relación entre persona a persona, persona-familia, pero ahí no más queda. El tema de la interacción microsocial debería participar un sociólogo y la ley omite esto. No entendemos por qué, cuando su participación es muy importante. Ahora, el profesor debe ir de la mano con un psicólogo en el cual aporte toda la interacción de violencia en general, es decir, desde la falta de respeto, ¿no es cierto?, las agresiones o intentos de agresión físico y las emocionales. Eso el Ministerio de Educación debería preocuparse. En este caso hablamos de una legislación que necesita ser revisada, necesitamos esa legislación que le dé el soporte y la defensa legal en realidad al maestro, ¿no? Porque bien ha señalado, podría actuar como cualquier otro ciudadano frente a un acto de violencia o agresión que sufre. Pero estamos hablando de su propio estudiante, en el cual dentro del aula comparte muchas cosas, o sea, es la autoridad principal en la cual imparte conocimientos, pero cuando esto ya se vulnera, ya se pierde justamente este principio fundamental de respeto, de relación adecuada que debería darse entre docente y estudiante. Entonces, quisiéramos conocer un poco más, Víctor, en el aspecto de la legislación. ¿Qué se debe trabajar en la legislación? ¿Cuáles son las acciones inmediatas que debería reparar el Ministerio de Educación para que no ocurra o esto empiece a ser, pues, que vulnere a más maestros? Lo primero es incluir al maestro dentro de las normas, dentro del conglomerado, dentro de los protocolos de violencia en la escuela. Debe ser incluido. No está siendo incluido hasta la fecha. Eso es lo primero. Segundo, las normas deben entender, deben comprender de que si bien existen protocolos de carácter administrativo para poder llevar o retomar la convivencia escolar libre de violencia en las escuelas, se debe entender de que todo ciudadano tiene derecho a interactuar con los demás organismos, no solamente con el Ministerio de Educación, es decir, con la Policía Nacional, con la Fiscalía, con el juez. Debería existir un juez especializado en temas escolares, en temas de violencia escolar, en temas de convivencia en la escuela. No lo tenemos. Actualmente son los jueces de familia o jueces tutelares en temas de familia que resuelven estos temas y no son especializados. Es decir, nos hemos olvidado de incorporar unidades especiales de la policía, de la fiscalía y del Poder Judicial. No lo tenemos. Y adicionalmente protocolos especializados para la violencia contra el maestro, que puede ser diversa. Y estos protocolos determinar paso a paso no solamente proteger el derecho del maestro, sino proteger su imagen, proteger su estabilidad, proteger definitivamente a nivel integral, ¿no? Físico, emocional y de dignidad profesional. El tema de la ley, la Constitución política no extrae un grupo etario, es para todos. Así es. La Constitución política no dice una Constitución política solo para los estudiantes y los maestros fuera de la Constitución. No, la Constitución política habla de derechos.
Así y los derechos son fundamentales. Ujú. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto legal? Porque yo creo que el profesor debe proceder legalmente, porque esto no puede quedar impune, porque sería un precedente muy negativo para otras o sucesivas oportunidades. ¿Cuál es el impacto legal o cuál es el peso de la ley que debe recaer sobre los estudiantes? ¿O se van a amparar en la minoría de edad para hacer lo que les da la gana? Mire, acá hay un tema. No solamente esta situación se da con maestros. Este tema también es alumno padre de familia, Ujú. ¿no? Hay estudiantes que agreden a sus padres de familia y bueno, están atados de mano. Te denuncio, le dicen al papá y te vas a ir a la cárcel porque yo tengo derechos, como si no, los mayores de edad no tuviéramos derechos. ¿Cómo canalizamos este tema desde el marco jurídico? ¿Va a haber un impacto legal contra estos estudiantes? Porque acá ya hay una situación no de una presunta agresión, sino de una agresión ya que tiene incluso una prueba no fehaciente, que son las grabaciones de videos que han sido difundidos. Así es, Hilmer. El derecho, existe un derecho superior, un derecho del interés superior por el niño y adolescente, pero esto tiene límites. Ese límite, uno de los grandes límites, es, en este caso, del maestro de Surquillo, es la edad. Es decir, tenemos un código de responsabilidad penal de adolescentes mayores de 14, menores de 18. Y aquí se debe aplicar ese código. Eso es lo primero. Segundo, estos adolescentes han cometido agresiones. Es violencia pura y dura. ¿Ok? Y cuando hablamos de agresiones no necesitamos ver sangre, no necesitamos ver dolor. ¿Ok? Este maestro puede pedir medidas de protección. Y esas medidas de protección implica alejamiento de estos estudiantes. Y ya será el juez el que decidirá qué tipo de alejamiento. Y de manera práctica podemos hablar, que se ha logrado en otros casos, en que el alejamiento sea físico. ¿En qué sentido? Educación virtual. Los estudiantes ciertamente no deben salir del circuito educativo. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero no significa de que ellos permanezcan en el aula. Es decir, que insistan en la revictimización, en este caso del maestro. Eso no se puede permitir. Pero tenemos una dirección regional de Lima que ha dicho que no serán expulsados. Es decir, que el maestro continuará con la presencia de los agresores en el aula. Con la educación virtual se solucionó eso. Se envía a los estudiantes a una educación virtual. Eso es lo primero. La otra forma que hemos logrado es la reasignación de los estudiantes a otra escuela. Desde la gestión de la profesora Quilla Miranda en el año 2018, logramos que en caso de violencia, que se dio en una escuela de Chosica, los alumnos sean reasignados en diferentes escuelas de la UGEL. Aquí se puede hacer exactamente lo mismo. El ministerio, insisto, lo sabe. El ministerio sabe cómo asesorar a este maestro. ¿Por qué no lo hace? La verdad, desconozco, ¿no? Pero puede lograr medidas de protección. Puede iniciar desde la etapa policial, luego fiscal, y estamos hablando de la etapa judicial. Y eso, estamos hablando que en una semana se da todo esto que te estoy comentando. Víctor, Para nosotros, ante estos hechos, como has señalado que hay un escenario de violencia que se está presentando dentro del ámbito escolar, tú tienes una perspectiva como especialista en este tema. ¿Nos podrías decir cómo es que tú evalúas la efectividad de estas políticas, en este caso, que están implementadas en la reducción de la violencia escolar, tanto entre estudiantes, ahora lo que se está presentando, estudiantes que están lesionando, agrediendo a los maestros? ¿Cuál sería tu evaluación sobre estas políticas? ¿Son efectivas o no lo que está implementando el Ministerio de Educación? ¿Lo jalas, lo pruebas? ¿Cuál sería tu opinión, Víctor? Cuando me hacen preguntas similares a la que me estás haciendo, mi respuesta siempre es la misma y lamento que sea la misma. Estamos ante
un rotundo fracaso en la gestión de la convivencia en la escuela. Un rotundo fracaso. ¿En qué sentido? De que existiendo las normas desde el año 2011, producto de casos emblemáticos y luego modificadas en el año 2018, los resultados son pésimos. No son buenos, no son malos, son pésimos. Solamente tomemos los 2 años que han pasado. Del año 2022 a 2023 casi se ha duplicado la violencia en la escuela, en las cifras que podemos conocer. A nivel de maestros no tenemos cifras. Eso ya demuestra un fracaso. Y no solamente eso, en lo que va del año, que ya estamos en junio, digamos, hemos terminado junio, hemos superado la cifra del año 2023. Por más campañas que se han querido realizar, concretar, no tenemos buenos resultados. ¿Y eso por qué? Porque seguimos con más de lo mismo. Con más de lo mismo. Empezamos por el silencio institucional de lo que realmente ocurre y por el compromiso de autoridades que no desean cambiar esta situación. La verdad, no sabemos por qué. Teniendo herramientas nacionales e internacionales, no se aplican, yo no voy a decir ninguna, sino muchas de ellas no se aplican y es una pena decirlo. Ese es mi pronóstico. Si esto no para, si esto no se pone coto, si no se incorporan estas medidas en que el que ejerce violencia sea reasignado a otro centro educativo, llámese estudiante o inclusive maestro, si eso no ocurre, vamos a tener a los victimarios dentro de las aulas. ¿Y eso qué genera? ¿Paz? Definitivamente no. Yo todavía formo parte de esos años donde la escuela tenía algunos profesionales que estaban vinculados justamente al diagnóstico de la comunidad educativa, que hoy día no existen. Con la ley de reforma magisterial salieron muchos psicólogos, pero salieron las asistentas sociales. En mi colegio nosotros teníamos una asistenta social, teníamos un psicólogo. Hoy día ya no contamos con ellos por el tema de la ley de reforma magisterial. Como no tiene título pedagógico, lo sacamos. Miren, es importante primero generar un diagnóstico de cómo están las familias, porque si nosotros decimos vamos a encontrar una salida, el estudiante debe ser separado, reasignado. Si va a ser separado, vamos a tener una persona desempleada, va a ser su vida y se incrementa el desempleo, la desocupación, la delincuencia, etcétera, ¿no? Pero si lo reasignamos, ese estudiante va a cometer los mismos delitos, porque eso no son errores, en otras instituciones educativas. Entonces aquí tiene que haber una forma de cómo trabajamos para el cambio y la transformación de las sociedades, que hoy día no vemos que van de mal en peor. Entonces yo pienso, y no sé cuál es tu opinión, yo creo que aquí tiene que haber una opinión de un experto como tú, sobre la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación con dotar psicólogos y asistentes sociales como era antes. Se han suprimido cursos fundamentales que por lo menos hacían reflexionar al estudiante. Hoy día el estudiante es un estudiante pragmático, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el Ministerio de Educación que no escucha, que no oye el clamor de los maestros? Miren, ¿cuántas veces hemos dicho que estamos pidiendo auxilio? Necesitamos psicólogos para trabajar la conducta de los estudiantes. Las normas están revertidas. No están a favor de los docentes. La plataforma solo registra estudiantes, no docentes. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Es un problema grave que estamos incorporándonos y esto va a tener una salida, va a detonar. Porque ya tenemos alumnos con problemas psiquiátricos, ¿no? Eso ya hay que reconocer de esa forma. Para hacer eso, ese estudiante no tiene problemas psicológicos, tiene problemas psiquiátricos. Realmente el acompañamiento por parte de los psicólogos, de las asistentas sociales que bien dices que han desaparecido, y del sociólogo, yo incluiría sociólogo, es fundamental en una comunidad educativa. Este acompañamiento va a revertir esta vorágine de violencia y por sobre todo va a identificar, porque estamos hablando de agentes externos que van a poder decirle al ministerio, ¿sabe qué, señor?
no es solo la voz del maestro que está siendo golpeado, no solamente es la voz del maestro al cual se le está faltando respeto. Existen otros profesionales que están certificados esta situación. Sobre la realidad, te comento, Gilmer, el Ministerio de Educación sí tiene información a través del INEI. Existe una encuesta en Ares del año 2019 en la que reveló esta situación, no solamente del estudiante, sino también del maestro en cuanto a violencia. Pero el Ministerio de Educación, algo ha sucedido que la guardó. Solamente sacó la información del estudiante, la violencia contra el estudiante. Es decir, estos estudios, estos impulsos de conocer la realidad, el Ministerio lo conoce. ¿Por qué no actúa? La verdad que desconocemos la orientación, la perspectiva que tienen a favor de no solamente el maestro, porque si yo defiendo al maestro, estoy indirectamente defendiendo al estudiante y al padre de familia, ¿ok? Pero esa concatenación de ideas no existe. Es el foco del menor, el cual hay que defender, es cierto, pero dentro de la comunidad educativa hay que defender a todos, y a todos por igual. No uno más, otro menos, no, a todos por igual, y eso no se está dando. Agrego un tema, el tema del procurador del magisterio, que si bien es cierto, SUTEP es protagonista de los derechos del maestro, pero no existe en cuanto a la defensa un procurador del propio ministerio que pueda defender al maestro para estos temas. ¿Por qué no existe? ¿Por qué en otros países sí existe? El maestro tiene que preguntar a un abogado particular a ver qué cosa hace. Eso debería también incorporarse. Bien, Víctor, te agradecemos que nos hayas podido acompañar el día de hoy. Ha sido muy importante conocer muy de cerca de cómo los maestros tienen que también buscar medios de protección y cómo también las autoridades correspondientes tienen que proteger al maestro. Ciertamente el estudiante es nuestro motivo dentro del sistema educativo, pero cuando ya transgrede las leyes también necesita medidas correctivas y es importante que el Ministerio de Educación vea esta forma de cómo proteger también al maestro. Bien, agradecemos al abogado Víctor Gonzalo Sousa Potosén, él es experto en legislación sobre violencia. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.